Muy buenas noches, aquí esperando a que llegue todo el resto de mis compañeros. Aquí estamos en conexión de Tribuna Picante, analizando con todo lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol peruano y por supuesto lo ocurrido el día de hoy en las eliminatorias Conmebol. Lamentablemente las noticias no son buenas, el seleccionado patrio viene de caer en La Paz, 2 goles por 0, una derrota que duele y duele muchísimo, dado que significa caer al último lugar en estos momentos de la clasificación de Conmebol. Estábamos viendo recientemente las declaraciones de Aldo Corzo y también del señor Juan Reynoso, declaraciones que, en mi opinión, con todo respeto, dejan mucho que desear. Una vez más, el señor Reynoso tratando de irse por la tangente y no reconociendo, eh, lamentablemente, lo que se vio en el campo, lo que pudimos atestiguar, un equipo que nuevamente se vio falto de idea, falto de intensidad, al que se le pueden rescatar algunos puntos positivos, como fue la actuación de Piero Quispe, como fue la actuación de Joao Grimaldo, ese espaldarazo, aunque quizás un poco tardío para el señor Reynoso al menos, a los jugadores jóvenes, a los futbolistas jóvenes de la Liga 1. Se creó un poquito más de volumen de juego, la vuelta de la Padula, otra nota interesante. El hecho de que por fin se haya disparado al arco, algo que no se había visto desde antes de las eliminatorias. Y bueno, por supuesto, no olvidar que lamentablemente sigue la mala racha de la bicolor. El equipo ya acumula 5 encuentros en lo que va a eliminatoria sin haber visto puerta. Esperamos por acá que llegue el resto del equipo de tribuna. Recordamos también los resultados de la jornada. Recientemente Chile acaba de igualar con Paraguay sin goles, resultado que los mantiene en los últimos puestos de la clasificación de Conmebol. Venezuela no pudo hacer valer su localía y no pasó el empate ante el equipo ecuatoriano. Colombia, que consiguió un resultado sorprendente, pese a haberse llevado un gol casi de camerino ante Brasil, terminó dando la vuelta en una noche excepcional para el gran Lucho Díaz, que con su padre ya liberado en tribuna, logró celebrar un 2-1 histórico para el equipo cafetero, que lo impulsa al tercer puesto de la clasificación sudamericana. Y por supuesto no olvidar la gesta uruguaya hoy en la Bombonera, sorpresa magistral de los dirigidos por Marcelo Bielsa, el argentino, se sacó la espinita de alguna manera con la selección que alguna vez tuvo la fortuna de dirigir, la campeona del mundo, cayó ante el combinado charrúa 2-0. Esto es parte de lo que estaremos analizando el día de hoy acá por Tribuna Picante. Esperamos la interacción de ustedes, por supuesto, compañeros. Estamos en espera de que se integre el resto del equipo. Repasamos un poco más de la jornada que nos está dejando una clasificación sin mucho cambio. El equipo argentino, pese a la derrota, mantiene el primer lugar de la clasificación, seguido por Uruguay. Colombia, como ya dijimos anteriormente, escala al tercer puesto. Venezuela se mantiene en el cuarto gracias al empate conseguido en Ecuador. Brasil cae al quinto lugar de la clasificación. Y los últimos, ya los puestos del sexto hacia abajo, creo que se mantiene Chile en el sexto puesto. Estamos por verificar, me van a dar unos segundos para poder consultar un momento la tabla de posiciones. Veamos cómo está quedando en este momento la clasificación de Conmebol. Me van a dar unos segundos. Esperamos al resto también del equipo. Mientras consultamos los resultados de la tabla, denme un segundo, por favor. Buscamos el resultado de la tabla de lo que ha sido hoy. Esperamos que esta tertulia, estamos esperando, sé chicos que estamos afectados, no era el resultado que se esperaba hoy, lamentablemente, para la bicolor. Pero
El deber llama y hay que dar los resultados en este momento de lo que fue la jornada del día de hoy. En primer lugar, como les dije anteriormente, se mantiene el equipo de Argentina, 4 ganados, 1 perdido, 12 puntos en total, seguido de Uruguay, que acumula 3. Seguimos analizando un poco de lo que fue la jornada. Jornada histórica también para el equipo boliviano, no se puede olvidar. De acuerdo a lo que anunció recientemente el jugador, Marcelo Martins estará despidiéndose de la selección boliviana. Se dice que este encuentro ante Bolivia y el próximo ante Uruguay serán los últimos 2 encuentros del máximo artillero histórico de la Conmebol, solamente superado por Lionel Messi y por el uruguayo Luis Suárez. Recordemos que la carta crédito del gol del cuadro Tico de este momento dice adiós al equipo, a los verdes. Varios puntos a analizar con respecto a este encuentro. Habría que primero considerar lo que fue oportuna o no la inclusión de Gianluca Lapadula en el 11 de Juan Reynoso, un Juan Reynoso que hoy le cambió la cara, o no sabemos si fue por la presión de la prensa, si fue por la presión de la misma fanaticada, le cambió la cara a los medios. Vimos una Perú radicalmente diferente, al menos en cuanto a los nombres en cancha. Por ejemplo, la ausencia de Santa María, la presencia de Grimaldo del arranque, la presencia de Piero Quispe del arranque, lo que esperábamos ver muchos jugadores jóvenes, sobre todo porque hacía falta ver más pulmones, más juventud, piernas frescas para un escenario que siempre ha sido difícil para el cuadro local, como lo es La Paz. Pese a ello, y muy a pesar de la apuesta que hizo Juan Reynoso, a ver, no sabemos si aplaudirlo o criticarlo, porque a veces pones más en dudas que certezas cuando haces estos cambios radicales en una selección. Primero, creo que lo conversábamos con el equipo hace poco, que se veía un cuadro, si bien un poco más ofensivo, un poco más creativo en lo que se refiere a volumen de juego, también se veía un tanto desbalanceado. Se vieron muy timoratos el equipo peruano ante un cuadro boliviano que ha sido uno de los más lentos en lo que han sido los encuentros previos de Conmebol. Y hoy se vio totalmente lo contrario, una Bolivia que corría a placer, que sin esforzarse mucho logró manejar los tiempos. Perú inquietó muy poco el arco del equipo local, pese a que, bueno, hubo el cabezazo de la Padula, el disparo a las manos de Advíncula, no hubo mayor cosa, una jugada de posible penal que no prosperó, en opinión de este servidor, para mí no hubo el contacto como tal, y no hubo mayor cosa. Realmente a partir de allí no hubo más. Es un poco triste y lamentable seguir viendo al director técnico de la selección excusándose, diciendo cosas como que hoy no se sintió dominado, como que hoy
que no le parece justo decir que Bolivia tuvo el control del juego, cuando lamentablemente creo que todos vimos lo ocurrido en el campo el día de hoy. El equipo sigue falto de idea. Hoy si hubo algo más de ofensivas, hay que reconocer que fue un poco más a la individualidad y digamos a esos chispazos de talento de gente como Quispe, a las ganas de un Lapadula que siempre las pelea, a pesar de que no considero que haya sido su mejor encuentro. Una víncula que ha mantenido ese nivel aguerrido que le hemos visto en Boca Juniors recientemente, pero no más de allí. Vimos a un Tapia muy lento, a un Callens muy lento. La última jugada de gol de este señor Vaca, uno de los Vacos, hay que reconocer que no hubo mayor resistencia, ni siquiera hubo la intención de estorbar el disparo para este chico, y fue lo más lamentable de la situación. Nuevamente vemos a un técnico incapaz de hacer un mea culpa, incapaz de reconocer que le está fallando a la selección, y al que parece que el tiempo se le agota y que sobre el cual pende una espada de Damocles cuando el próximo rival es Venezuela, una Venezuela que hoy tampoco se vio muy bien, pero que está necesitada de puntos, y ante un técnico que ha demostrado una sapiencia y una inteligencia como lo es el Bocha Martínez, y aunque suene un poco cruel, un técnico que viene oliendo sangre, todos están viendo en Perú ahorita una presa, y es lamentable que una selección que hasta hace poco daba placer verla jugar, una selección que tenía una identidad y una idea de juego clara, una selección que estaba recientemente escuchando declaraciones de la prensa, de los medios especializados, y decían que algo que es muy cierto, cuando el técnico anterior, por supuesto el señor Gareca, construyó de un equipo que no tenía jugadores, digamos, de clase mundial, logró estructurar, sacar lo mejor de ellos y construir un equipo competitivo, aguerrido, y sí se puede decir, de clase mundial, un equipo que era temible, un equipo al que nadie daba por vencido, un equipo al que nadie llegaba dando los puntos por sentados. Y lamentablemente lo visto hoy es un equipo totalmente soso, un equipo vulnerable, un equipo falto de ideas, un equipo sin identidad. Y a mí no me gusta creer particularmente en esos cuentos de que le hacen la cama al técnico. Yo lo que veo es que faltan muchas cosas en esta selección, no solamente una idea, no solamente un proyecto, sino también ese factor X que yo llamo, o ese factor intangible, como lo es el animar, el incentivar. A veces los técnicos, los buenos técnicos no son solamente técnicos que saben parar un equipo, que saben hacer respetar o que saben transmitir una idea de juego, que saben crear ese esquema. A veces también un buen técnico es aquel que sabe motivar y sacar lo mejor de lo suyo. No en balde vemos al anterior dirigente de la selección dando charlas motivacionales, porque justamente en eso era un especialista. Y hoy por hoy a la selección no se le ve ese espíritu, a la selección le falta esa garra tan necesaria si queremos aspirar o queremos soñar con revertir una situación que es bastante difícil. Josué, buenas noches. Tengo rato acá conversando, ¿Qué tratando tal? de poner en sintonía. Me alegra que estés acá y me acompañes, porque debatir solo es como incómodo. Bueno, no se puede Un hablar de debate monólogo, si estás parece solo. Alejandro. Qué bueno, Josué, cuéntame. Mira, bueno, no estamos no vamos a estar muy contentos hoy porque no era lo que esperábamos ver. Hoy quizás después del giro de tuerca en la alineación queríamos ver algo distinto en Perú, y lamentablemente la selección se va de La Paz con las manos vacías. Dame tu impresión del juego, por favor, cuéntame, ¿qué me puedes destacar? En primer lugar, es redundante ya evidenciar el tema de el técnico Reynoso y de pronto el planteamiento y las falencias que se ha generado. La primera impresión, mirando el lado positivo, es que al menos se rescató un jugador que estaba en la opacidad, que es Piero Quispe, y que sobre las juventudes que se estaban mostrando, entre ellos Grimaldo, Sanelato, Quispe destacó en el campo frente también a jugadores de trayectoria, como es en el caso de Yotún y Tapia, ¿no? Y sobre todo de Así Zambrano, es. que está de manera limitante, parece que todavía le pesaba la final, algo podía hacer de manera correcta,
pero no mostró como tal eso, ¿no? No mostró la jerarquía que tenía. ¿Tú crees que los jugadores de Alianza, después del resultado y bueno, y los sucesos lamentablemente vistos que impidieron la celebración del equipo universitario en Matute, haya podido incidir de alguna forma esto en la selección? Yo siento que ¿Piensas que cuando tienes esos momentos que ocurren dentro de la dirigencia, porque no directamente son propicios por los jugadores, el autoestima como que lo vulneras porque ya los ojos de la tormenta, los focos, están resaltándose en esos detalles que son deportivamente mal vistos y más el y que resultado en los jugadores repercute y sobre todo en la autoestima de los jugadores, ¿no? O sea, ¿tú crees que en este caso ese aspecto extrafutbolístico que se vivió después de la gran final del fútbol peruano puede haber afectado en lo anímico, especialmente a los jugadores aliancistas, de cara a este encuentro? Bueno, es un factor, ¿no? Porque el deportista se ve por diferentes dimensiones a nivel físico, emocional. Emocionalmente podía recuperarse, ¿no? Pero físicamente se vio la- el desbalance, ¿no? Y además que está jugando en altura, se veía notoriamente la falta de físico, sobre todo. Te pregunto una cosa. Conversábamos hace rato algo que me extrañó particularmente, que fue ver a Gianluca Lapadula de entrada. Obviamente hablamos de un jugador que ha sido importante y que ha sido una pieza clave desde que juró la nacionalidad peruana, desde que adquirió la nacionalidad peruana, ha sido un jugador importantísimo para la bicolor. Pero te pregunto algo y dime sinceramente, ¿era el momento de ponerlo a debutar en este estadio específicamente y bajo este ambiente? Yo siento que si en la delantera hubiera estado Guerrero, en vez que la Padula, igual no hubiera sido el mismo cantar, hubiera sido la misma historia, porque quienes alimentaban al delantero, ya sea por las bandas o por el medio campo con el enganche, no iban a estar a la altura, ¿no? Desde el arranque del partido se vio una intención de hacer el partido de manera vertical, tirando el balón desde la defensa y sin considerar el tema de la altura, y no había una idea como tal de que el delantero se alimente, y claramente se ve en el partido de que solamente hubo una posibilidad clara de la Padula, ¿no? Y también lo hubiera tenido Sí, Guerrero por supuesto. que tuvo una, solo que el el defensa se cruzó y ahí nomás quedó, ¿no? O sea, no fue relevante Sí. el tema de los delanteros, siento yo, ¿no? Creo que llegaste a un punto clave, jugar al pelotazo en unas condiciones que desde el punto de vista físico no te favorecen. Los jugadores peruanos no están acostumbrados a la altura de la paja, obviamente. Si querías quizás jugar así, tenías que haber recurrido a la gente que sí lo hace en altura, la gente de Melgar, por ejemplo. Pero no fue el equipo que planteó el señor Reynoso en el campo. Entonces, jugar al pelotazo era, digamos, lo mejor que podías hacer en un campo tan complicado como Hernán Siles. Evidentemente, o sea, la esencia del Perú es en la proyección técnica que buscaba a través de Piero Quispe, que retenía el balón, conseguía el balón, pisaba el balón, pero no había una proyección y un complemento, ¿no? Tapia, no tenía precisión, Marco López tampoco, Yotún, a mí sinceramente, Yotún me ha sorprendido bastante en la falta de precisión que ha tenido, ¿no? Y, o sea, no había idea Totalmente de errático. juego, el estilo esencial e histórico del Perú desde los mundiales, México 70, en el 78, 82, o sea, ha tenido en Es el que el medio toque, campo con Ale Mifflin, o sea, esas claro, cuestiones esenciales del Perú básico, no, hoy día desaparecido, ¿no? Ya se estaba viendo una involución, como decían algunos periodistas, pero hoy día se concluye en eso, ¿no? suena cliché, pero es verdad. O sea, y Mira, doloroso, ¿ah? Edith, dijiste algo muy importante. O sea, no hay talento en el mediocampo. No se ve ese juego que ha caracterizado a las selecciones peruanas en sus ciclos exitosos. De jugadores técnicos que saben mover la pelota y que generan volumen de juego a partir de la media. Hoy no se vio eso. Y si lo que querías buscar era verticalidad, perdóname, escogiste el peor escenario para haber planteado un juego de esas características. En De eso hecho, estamos completamente claros. creo que la intención, Otra, incluyendo a ok, Reynoso, disculpa que te corte para ahí ya terminar, es no te que preocupes. en la proyección de los extremos estaban los juveniles, ¿no? Estaba Grimaldi y Sanelato, y se asumía como tal de que te iban a correr ida y vuelta, ¿no? Pero se veía que estaban al pelotazo, al champazo, y no les salía ni una, ¿no?
No estaban está para ahí. correr hoy, lamentablemente. O sea, si quieres hacer ese Mira, experimento en un terreno normal sin altura, donde el balón, no sé si veías, por no solamente supuesto. los peruanos, los bolivianos también se les pasaba el balón, se resbalaban y parecía una pista de Otra patinaje. cosa, el factor humedad. El campo estaba bastante, el campo Eso. había sido regado recientemente. Obviamente no puedo disculpar a los bolivianos. Tú dices que se resbalaban, eso no es mentira, es verdad. Los bolivianos también rodaron mucho. Pero recuerda que siempre la parte de la humedad en el campo es algo que solicita el propio técnico del equipo local, pues. Si a ti te conviene o te gusta jugar de esa manera, tú vas a regar el campo lo más cercano posible a la hora del pitazo inicial. Y le sirvió. Particularmente, vamos a ver un poco, háblame un poco del rival. ¿Cómo viste tú al rival en este caso? ¿Cómo viste a Bolivia? Bolivia tenía como tema central y principal, siento, la despedida de Marcelo Martins. Y creo que se ha ido con este resultado entre bombos y platillos. Inclusive el árbitro, cuando piden su cambio, en vez de que salga por donde Marcelo Matis quería, agarre y lo jala por el medio para que todos salgan, para que él salga en algarabía, recibiendo las manos. Y Bolivia se centró en eso, ¿no? Buscó el juego, los Vacas, prácticamente el que marcó el primero, el ex universitario, se lució, ¿no? O sea, no parecía su granja, ¿no? Sí, Haciendo el símil de la agricultura, ¿no? Y, buena, y ese buena equipo analogía. también es demasiado bueno. Físicamente se ven que algunos jugadores están adaptados, a pesar de que algunos no son del terreno, acostumbrados a la altura, pero están muy bien proyectados, ¿no? ¿Tú cómo lo viste Claro, a Bolivia en este caso? mira, a mí me sorprendió particularmente ver a Bolivia correr. Bolivia es una selección, no te voy a mentir, no voy a decir que he visto todos los encuentros de Bolivia en esta eliminatoria. Quizás el factor sede obviamente influye, ellos están más acostumbrados, pero normalmente cuando yo he visto a las selecciones bolivianas jugar en casa, es una selección que juega de manera un poco más inteligente, en el sentido de administrar fuerzas, porque son conocedores de las condiciones, vamos a decir climáticas, vamos a decir de presión, que representan la altura en el Gran Chile. Pero hoy vi una Bolivia que corría mucho más que Perú. Y que Mira, pegaba, a pesar de que, sí, y a pesar de que el peleaba. físico debió haber sido ventaja para la bicolor. No me gusta caer en este cliché de comparar la talla de los jugadores, la altura de los jugadores, pero si vamos al aspecto físico, la selección peruana se ve mucho más imponente o más completa cuando vemos lo que es la parte de la altura de los jugadores de la bicolor comparación al equipo verde. Y a pesar de esto, Bolivia jugó a placer, como decías tú el caso de Vaca, el ex universitario hoy prácticamente tuvo de pasto a la defensa del equipo peruano. Una defensa que hoy de verdad la vi, creo que más errática y más timorata que nunca. Especialmente el señor Callens, no fue de mi agrado su desempeño, el señor Corso tampoco, y creo que, bueno, Marcos López, yo creo que ya no quisiera yo golpearlo más porque ya la prensa lo viene golpeando muy seguido en los últimos encuentros, y un Renato Tapia que parece que la falta de minutos en el Celta de Vigo le está pasando factura en el nivel de juego que nos mostró anteriormente con la selección. Claro, eso sí. De pronto, ahí yo no coincido en el tema de Corso, ¿no? Porque Corso siento que cumplió, no destacó, pero cumplió, a diferencia de Marcos López, que se le pedía al menos un centro, una precisión, no tenía. Abraham que remataba junto a Zambrano a regalar el balón hacia arriba y en todas las ganaba Bolivia. De pronto siento de que haciendo un balance entre los jugadores de Universitario y de Alianza que estuvieron, ¿Ok? Quispe resaltó, Corso cumplió, y cuando Flores entró, pateó 2 veces y en la última incluso la más cercana que tuvo al primer palo, al travesaño, perdón. Y era lo que se pedía, ¿no? Como tú mencionabas claramente, Bolivia conoce su terreno y sabe que buscando patear al arco contrario, una le iba a chuntar, como en la primera que pateó y Galés tan tranquilamente le iba a atajar, pero sabían que los bolivianos el balón corre más rápido y la clavó, ¿no? Igual el segundo gol, preciso, ¿no? Ese terreno es muy bien analizado por Bolivia, ¿no? Por supuesto, lo conocen, es su casa y por algo lo han tratado.
Ya no es el mismo fortín inexpugnable que fue durante algún tiempo en las eliminatorias, pero no por eso deja de ser un terreno que es difícil para cualquier equipo sudamericano y la pesadilla de cualquier técnico. Yo creo que Reynoso se tomó muy a la ligera las precauciones que debió haber tomado para un campo tan complicado como lo es Hernán Siles. Otro jugador que quisiera que me comentaras, para no dejarlo por fuera, lo nombraste tú hace rato, háblame de Zambrano. Mira, muchas cosas que No, no, desear, no ¿no? te rías, no te rías. Muchas cosas que desear, ¿no? O sea, haciendo un símil lo que pasó en Matute, se le apagó la luz a Zambrano. O sea, la Cierto. cuestión es que no apareció, ¿no? Se sentía un ser humano, con el perdón que se merecen las personas que tienen alguna pérdida, de luto, ¿no? O sea, apagado. Y cuando salía, remataba a diestra y siniestra, o sea, no había una idea de juego de parte de él, ¿no? Y Callens en ese complemento como que cumplía también, pero no sobresalía. Pero Zambrano sí muchas cosas que desear. Bueno, ¿Tú cómo lo yo creo que viste? tú has sido un poco más tibio que yo con Callens y con Corso. Tú los ves como que cumplieron. Yo siento que para mí muy poco destacar la defensa de Perú, lamentablemente, en el partido de hoy. Pero sí, yo sí te voy a dar el voto en el reconocer que tanto Calen como Corso fueron los, digamos, dentro de lo malo, los que estuvieron un poco más asertivos en cuanto a sus labores en defensa. Eh, Otra persona que no quiero que dejemos por fuera, el señor Grimaldo. ¿Qué te pareció O el chico de sea, cristal el día de hoy? la buena impresión que se tenía en el partido que hizo con Brasil, aquí en el Nacional, y que se perdió a último momento, se desmoronó con el partido del día de hoy. El día de hoy no tuvo el desarrollo que se esperaba, no tuvo el desequilibrio que normalmente estaba acostumbrado, que también se hizo con Cristal en el partido de la Libertadores, que lamentablemente no fue la proyección que se tuvo en las siguientes fases, pero hoy día sí estaba muy limitado, junto con Sanelato, o sea, eran los tres juveniles, Quispe, Sanelato y Grimaldo, y los extremos estaban aislados, desamparados, ¿no? Y además que la defensa no se proyectaba junto con ellos, no se compenetraba, no estaba el enganche, mucho que desear, ¿no? Creo que Reynoso, hasta se puede decir que se entorpecían. sí, Y suena un poco regresaban, feo ¿no? la palabra. Sí. Regresaban prácticamente como un medio campo y lo dejaban solito a la Padula. Entonces, estaban desesperados, ¿no? Por tener el Y un balón, ¿no? Lapadula que siempre nos ha acostumbrado a ser un poco más, digamos, a Agresivo. hacer labores más creativas que el propio Guerrero. Guerrero es un hombre que, bueno, obviamente también hay que reconocer que ya la edad de Guerrero es para jugar su último cuarto de cancha. Es un tipo más para definir, más para matar la jugada, para terminar la jugada. Mientras que la Paula sí nos ha acostumbrado a pelearla un poco más detrás, pero la Paula hoy se vio bastante huérfano. Yo creo que no sé si eran las mejores condiciones para que el Bambino volviese con la selección, o al menos no de entrada. Yo sí lo considero. Pero más allá de eso, hay que admitir que el hombre la peleó, el hombre luchó la jugada en lo poco que tuvo, estuvo cerca en las escasas oportunidades no me recuerdo de quién fue el centro que cabeció, que Marco fue López se de proyectó, le Marcos centró. López, una de las pocas subidas de Marcos López, que no estuvo tan incisivo. Yo creo que también influye un poco la falta de continuidad de estos jugadores que no están jugando regularmente en sus respectivos clubes. Lo está pasando lamentablemente con López, está pasando con el propio Calen, está pasando con el señor Renato Tapia. Y llama la atención nuevamente que el hombre que viene viendo más continuidad en Europa, que es Sonner, no jugó el día de hoy. ¿Le habrías dado tu oportunidad a él en este 11? Mm, estaba muy complicado porque en esa banda donde normalmente juega está Advíncula o Corso, ¿no? Pero de pronto por la banda izquierda, por Marco López, en algún momento hubiera tenido la oportunidad. Yo siento que con Venezuela ya sabe Reynoso de que tranquilamente es su último partido y puede apostar como lo ha hecho hoy día por los jóvenes, ¿no? O sea, prácticamente apostó sus cartas por los jóvenes. Ojalá cumplan, pero el detalle es que era recién el esquema ejecutándose.
como Larriera, que recién planteó un esquema 3-5-2 que nunca había practicado, pero que recién lo plantea, no esperes que te dé fruto de manera inmediata, ¿no? O sea, es un experimento Mira, que... No. hay algo absurdo en las eliminatorias, salvo que tú tengas un rival muy accesible y que no es el caso de la Comebol. Improvisar con un esquema como este es una apuesta arriesgada y me vas a perdonar, yo diría que irresponsable de parte de un seleccionador. Mira, si tú estuvieses en Europa y tú de repente eres el técnico de Alemania o de España o de Francia y quieres practicar un nuevo esquema ante un equipo como San Marino, que todos sabemos el nivel que tiene este seleccionado, yo te lo admito, está bien, improvisa. Tienes toda la oportunidad y toda la chance de lanzar algo, de probar algo diferente. Pero estamos hablando de Bolivia. Bolivia, por más que lo quieras menospreciar o minimizar, que no se debería, porque la Comebol por algo, no en balde, siempre se ha dicho, y suena cliché, que son las eliminatorias más difíciles de cara al Mundial. Yo te permito que tú me digas, sí, yo quiero improvisar, pero yo estoy en Europa, soy de la UEFA, soy un gigante, voy a ir con una de esas selecciones pequeñas que siempre quedan encuadradas en la llave de alguno de estos gigantes. Pero aquí no. Estás jugando en La Paz, estás jugando en un campo difícil. ¿Cómo te vas a traicionar de esa manera y demostrar la poca y escasa personalidad que has tenido como director técnico? Yo quizás el único cambio que hubiese aplaudido el día de hoy es haber colocado tal vez dos delanteros, explotar un poco la ofensiva. No critico lo de Cale, perdón, no critico lo de Grimaldo, no critico lo de Quispe, e incluso no critico lo de Sanelato, porque yo pienso que en un campo tan complicado necesitas piernas frescas y juventud. Son las personas que más te pueden rendir en un campo tan complicado como lo es este. Pero lo que hiciste hoy, sí, señor Juan Reynoso, que dudo que lamentablemente me esté viendo, pero por algún lado alguien se lo dirá, fue sencillamente irresponsable como seleccionador. Al menos eso es lo que yo considero. No sé si tú piensas diferente o qué me puedes decir al respecto. Yo siento que él junto con los jugadores tuvieron mucha responsabilidad, sobre todo los jugadores, así tú le plantees un buen esquema de parte del director técnico, que no tengan precisión en los pases, teniendo la trayectoria que tienen entre Yotun, Tapia, que no jueguen rápido, teniendo un marcador adverso, o sea, da mucho que desear, ¿no? En cuanto a Reynoso, de pronto rodearse con este entorno técnico que actualmente es muy cuestionado por temas judiciales, fiscales, de pronto es un entorno muy tóxico que de a poco ha ido desmoronándose y el día de hoy se ve en las consecuencias, en las acciones de Reynoso al momento de aplicar un esquema táctico, un partido. No sé si la cabeza que está más arriba de él, entre Lozano, Agustín Lozano, pueda sostener si es que sostener al técnico si es que no se dé un buen resultado el martes, ¿no? Y aún así se cuestionaría de todas maneras sus resultados que ha tenido hasta el día de hoy, ¿no? Que ha sido muy limitados, ¿no? Así es. Mira, otra cosa que queríamos, ahí creo que tenemos a alguien más en línea. ¿Quién está llegando por acá? Me Clarita, disculpan. Clarita de Trujillo está llegando De desde el norte, Trujillo, lugar desde el de Rico Cristian Norte. Cueva, allá Cristian de donde Cueva. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nos Clarita, escuchas? ¿nos escuchas? Clarita, ¿nos Está llegando escuchas? la señal desde la capital, está yendo hasta el norte, de a poco está llegando. Creo que Clarita viene llegando de clase, así que la disculpamos, Llegamos. porque el deber llama. Mira, particularmente preocupa un poco lo que se viene ahorita para el seleccionado. Tienes a una Venezuela que viene de pinchar, y disculpa que lo diga de esta forma, porque se supone, no sé si tuviste la oportunidad de ver el encuentro del seleccionado Vinotinto, un equipo que hoy tuvo un partido complicado con el cuadro ecuatoriano. En lo personal, yo esperaba un poco más de la selección venezolana el día de hoy, tomando en cuenta sobre todo la gran cantidad de bajas que traía el equipo meridional. No iba a contar con Grueso, no iba a contar con Estupiñán,
no iba a contar con su gran figura que es Ener Valencia, y a pesar de eso creo que el favoritismo se le atragantó al equipo del Bocha Batista, no supieron hacer valer la casa, si bien tuvieron ocasiones, ambos prácticamente estuvieron similares en lo que fueron las oportunidades de ataque o lo que fueron los disparos a puerta. Yo vi una Venezuela muy bisoña, una Venezuela muy inocente de cara al arco, y el haber dejado esos puntos, haber dejado 2 puntos, yo siempre he dicho que cuando tú juegas en casa y empatas, no ganas un punto, pierdes 2, salvo que te enfrentes, por supuesto, a un Brasil, un Argentina, que ya eso estamos hablando de obviamente los que están en el escalón por encima. Que hoy día no ha sido bueno Venezuela, para ellos. no ha sido un día bueno, por cierto, eso ya lo vamos a comentar ahorita. Pero esta Venezuela va a venir con hambre ante una Perú que está necesitada, está urgida, Golpeada. y hay, golpeada. Y tú acabas de decir algo muy importante. A mí no me gusta hablar de cama porque me parece que esto es especular, que esto es caer en clichés, en teorías conspiranoicas, pero sí, o sea, hay que ver qué está pasando. ¿Tú crees que hay un divorcio? Y también la pregunta se la extiendo también a Clarita. ¿Tú crees que hay un divorcio ahorita entre lo que es el seleccionador y el equipo como tal? A ver quién de los dos me responde eso. Clarita. Clarita, te escuchamos. Cuéntanos. Prendemos el audio, Clarita, para Clarita, no escucharte. tenemos tu audio. Queremos escuchar tu hermosa voz. Vamos, Clarita. Bueno, está Creo ahí. que hay problema técnico allí con Clarita. La señal allá en Trujillo no nos está ayudando tristemente. Es Ahora sí te escuchamos, Clarita. compartiendo programa. Se escucha un poquito entrecortado, Clarita. Sí, no sé si tienes a la mano. Le escucho 2 fechas atrasadas de eliminatorias, creo. Sí, lamentablemente creo que no se te está fallando un poquito el audio. No sé si probamos a volver a ingresar un poquito o si puedes utilizar el auricular para ver si mejora la señal. Sí. Bueno, nos quedamos nuevamente contigo, Josué. Cuéntame, ¿tú crees que hay un divorcio ahorita entre Reynoso y el resto del equipo? Yo siento que cuando en un entorno hay diferentes personalidades, y no te hablo de personas como tal, sino ya personas consolidadas, determinados grupos de juveniles, recién asentados, recién una final fresca, o sea, manejar todas esas personas que tienen una idea, una predisposición diferente, a cargo un técnico Reynoso que se le conoce por una personalidad muy esquemática y conservadora, resulta muy complicado y se nota, ¿no? Cuál es el actuar de cada uno, ¿no? Declaraciones de fondo, por ejemplo, de Tapia, que quieren apaciguar las cosas, de que todo está bien, tenemos el respaldo al 100%, pero que salen con esa impotencia y directamente a los camerines, ignoran de alguna manera al técnico. Siento que de parte de Reynoso, algunos elementos de la selección ya se le han ido de la mano y no es inevitable. Y evidentemente va a haber una disconformidad, porque esas personas que están ahí, esos seleccionados que han vivido un mundial y que han estado a punto de clasificar a un mundial, que tengan estos resultados, siento que no van a estar conformes, ¿no? Claro. Impotencia como tal. Creo que las palabras sobran cuando las imágenes dicen lo contrario, y tú acabas de citar lo que es muy importante. La actitud que se ve en el campo desmiente las declaraciones, digamos, que parecen paños de agua tibia que hemos venido observando de los jugadores o del propio técnico. O sea, trata de vender una idea de que no está pasando nada en el seno de la selección,
cuando sí, pareciera que hay sectores, o sea, está mal hablar que un equipo de trabajo, porque es un equipo de trabajo por encima de cualquier cosa, hay sectores. Y sabes que en otro grupo que estaba participando, estábamos hablando, estoy hablando con otros periodistas, otros comunicadores que cubren, por supuesto, la actualidad del fútbol peruano y la selección. Y había algo que que todos concluimos que tiene que ver mucho. La falta de un proyecto desde las bases. Perú hace tiempo que no figura dentro de lo que ha sido los torneos sudamericanos a nivel sub-17 y sub-20. Y poco a poco se ve que esa base, ese trabajo que se tuvo hace poco y que logramos que consiguió ese punto cumbre en lo que fue la clasificación a Rusia, ha venido desmoronándose no solamente en la selección, desde abajo también viene viéndose eso. Hasta el hecho de haber perdido la sede del Mundial de Sub-17, que está actualmente disputándose en Indonesia, creo que pega y pega muchísimo en lo anímico para todos los que hacen vida y todos los que de alguna manera u otra han formado parte de los ciclos de la selección peruana. No, sí, de hecho. No sé si... eh, yo siento que esa problemática ya también va directamente de los dirigentes. Cuando arriba las cabezas no tienen una buena intención de hacer las cosas y que están recriminados a nivel judicial, salen en las portadas más policiales que en las deportivas por hacer buenas intenciones dentro del esquema deportivo peruano nacional, entonces las bases van a quedar abandonadas. El cimiento Totalmente. estructural para que salgan buenos productos o buenos resultados, buenos jugadores para que al menos rindan en el torneo nacional y que de alguna manera se forme un equipo y que pueda afrontarse mañana más tarde en una selección, se está visto mermado por estas malos actuares de estos dirigentes, ¿no? Yo siento que la cabeza tienen que hacer y poner empeño y tener buena intención, y sobre todo eso, ¿no? Tener la intención y las políticas. Si no hay preparación, si no hay estos valores para hacerlo, simplemente va a quedar en escrito, ¿no? Y el papel siempre soporta todo, ¿no? Sí, y lo más triste es cuando los mismos jugadores se prestan a esto. Por lo menos hablar a Aldo Corso hoy, decir que fue un resultado injusto, particularmente es un poco triste porque no es lo que tú esperas. O sea, hay que reconocer que hoy, más allá de que sea Bolivia, el rival estuvo por encima, no estuvo a la altura de la selección. Y no puedes hablar de resultado injusto cuando no existieron argumentos de parte de la bicolor para voltear el partido. Bolivia, a pesar de no, sin haber hecho mucho, porque no hizo mucho en lo futbolístico, tuvo la manija del encuentro ante un Perú que lamentablemente una vez más se vio inoperante y que hoy por hoy la triste realidad es ver al seleccionado nacional en el último puesto de la eliminatoria con una situación bastante complicada sin haber anotado tan siquiera un gol y aparte con un solo punto en 5 jornadas. Creo que es el peor panorama que cualquier analista se hubiese esperado para la selección en estos momentos. Me De hecho, gustaría también conversar un poco de las otras la jornada, de los otros encuentros de la jornada. Hoy tuvimos una sorpresa, dos sorpresas mayúsculas. A pesar de que las dos selecciones que se impusieron hoy ganaron en buena lid, venían desarrollando un buen fútbol en estas eliminatorias, no deja de ser algo de cierta manera escandaloso ver que los dos grandes del continente cayeron en la jornada del día de hoy, uno como visitante, el otro jugando en casa. Y bueno, dos selecciones que si bien hay que contar con ellas siempre, digamos que tumbaron hoy las quinielas, las apuestas del día de hoy. ¿Con cuál de hecho, comenzamos? ¿Nos vamos con Argentina o nos vamos con Brasil? siento que podríamos comenzar con la misma línea de la juventud, ¿no? Que en este caso es Uruguay, ¿no? Y con Vamos lo con que ha Uruguay. hecho, con lo que ha hecho impresionante, lo que ha hecho Bielsa con las juventudes, con las bases, de apartar a las viejas glorias, implementar ya una política así radical. Mira, juegas tú porque eres joven, tienes rendimiento, rindes físicamente y técnicamente, yo te voy a perfeccionar y pulir, te voy a acomodar a nivel táctico y mira los resultados, ¿no? En su casa, Argentina, en la cancha de River, de Boca, sorprendentemente, ¿no? Ganando 2-0, ¿no? Así Con un es. Messi que intentó por todos lados, ¿no? Hasta un palo, pero
La historia es así. ¿Cómo viste ese partido? Mira, particularmente debo reconocer que cada vez me gusta más cómo viene jugando Uruguay. Uruguay tiene valores jóvenes, ya no es solamente Valverde, ya no es solamente este señor Darwin Núñez, ya no es solamente Ronald Araujo. Si bien se dio la vuelta de Luis Suárez, yo pienso que sigue apostando bien Bielsa, está yéndose de frente con su camada de jugadores jóvenes. El señor de la Cruz, otro jugador que me viene gustando muchísimo en la selección uruguaya, Oliveira. Tiene un equipo muy, 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 muy interesante y un equipo que juega, que es aguerrido, que ha rescatado esa esencia de la garra charrúa que siempre ha caracterizado al fútbol uruguayo y que en lo personal demostró ímpetu, demostró personalidad y demostró carácter ante la campeona del mundo. No es fácil estar parado frente, primero, ante el jugador que estamos considerados ha sido el mejor de este siglo y el mejor de los últimos tiempos, como es Lionel Messi. No es fácil estar parada frente a una Argentina que venía en una racha triunfalista y que prácticamente había ganado sin despeinarse en los encuentros previos de esta eliminatoria, No que de anotaban al paso Dibu. jugaba en casa. ¿Perdón? No le anotaban No al le Dibu. anotaba al Dibu. Mira, yo no soy, ahí no quiero caer en polémica porque generalmente voy a causar antipatía con el señor Dibu Martínez. A mí el Dibu Martínez es un portero para mí bastante irregular, por decirlo de una manera bonita. Ha sido un arquero que, si bien en la selección ha tenido actuaciones destacadas, no es el arquero en el que yo confiaría a la hora de jugarme partidos importantes. ¿Por qué? Porque también sigo la liga inglesa y he visto lo desastroso que ha sido la actuación del Divo en algunos partidos con su club. Hoy te voy a decir, y no sé si coincides conmigo, tuvo bastante parte de culpa en los 2 goles del equipo uruguayo. Yo no solamente hay que estar allí para pararlos, hay que estar en el campo para saber cómo reaccionar ante un disparo, pero yo considero que el Dibu en ambas jugadas pudo haber hecho un poco más y no fue el caso. Otra de las cosas que estuvo bastante mal fue que había un Rodrigo de Paul bastante iracundo, bastante provocador, metiendo pierna fuerte y creo que el árbitro le dejó jugar unos cuantos minutos de más al señor de Paul. Creo que la juventud de algunas figuras del equipo argentino le jugó una mala pasada el día de hoy y el verse abajo en el marcador ante los uruguayos creo que terminó siendo un detonante negativo en los nervios de una selección que últimamente se ha acostumbrado a solo ganar. ¿Qué opinas tú al respecto? Ahora vamos a ver la contraparte, el equipo argentino. Siento que Argentina se había enquilosado, se había establecido en un sillón de comodidad por ser la campeona del mundo, se había acomodado a algo de que, a un concepto de que no iba a haber rival superior. Sin embargo, llega un entrenador con todo este esquema, con Darwin Núñez, que el segundo gol siento de que le hizo un buen gol, prácticamente el balón pasó por la guacha el Dibu, o sea, prácticamente cerró bien, pero las intenciones no fueron concretas. Darwin marcó bien. Eh, en cuanto a Dibu, de pronto su rendimiento espectacular es en la selección, ¿no? Como hay jugadores que en su club de pronto destacan más que en la selección o viceversa, ¿no? El Dibu en la selección está consagrado como tal, ¿no? Campeón del mundo con ese atajadón que prácticamente en el duelo con Francia en la final lo consagra porque era la derrota, pero el Dibu se mostró como tal, ¿no? En el club sí hay las limitantes como tal. En la selección, sí siento que De Paul, con su nuevo estilo en el cabello, se salvó de una tarjeta, varias faltas que correspondían a tarjeta roja, ¿no? Pero, o sea, A Rodrigo de Paul. son así, así, o sea, no, en la impotencia de no querer perder, siempre te van a dar. Igual cuando acá vinieron los de Gimnasia con la U, terminaron perdiendo, estos no se van a ir así de gratis, terminan en mecha, terminan en pelea y terminan ahí. Y los de Uruguay, que tienen una base sólida, de esa garra, que no se dejan mermar, también dieron batalla, dieron Es que golpe, lo ¿no? curioso fue eso, que Muy solamente trabado también, ¿no? Romero
y McAllister recibieron tarjetas, pero De Paul ni siquiera una amarilla, a pesar de la actitud. De hecho, hubo algo, estuve viendo las declaraciones del señor Lionel Messi, y si bien fue muy respetuoso, reconoció que las cosas no le salieron, reconoció que Uruguay fue superior el día de hoy, hubo algo que no me gustó de su declaración, y es que fue poco crítico con respecto a la actitud de los suyos. Él habla de que hubo un irrespeto de parte de las figuras jóvenes de Uruguay a lo que dentro de lo que es un clásico, porque obviamente estamos hablando de un clásico, el clásico rioplatense, pero no en ningún momento hace una crítica a la actitud de los jugadores de su selección. Y señores, hay que ver, lamentablemente, hoy Argentina recibió en cierta manera su propia medicina, en el sentido de que Argentina es un equipo que también juega con la mente del rival, es un equipo que le gusta provocar. Y para mí, yo no critico eso, porque yo considero que también eso es a veces lo extrafutbolístico incide. Y si tú puedes meterte en la mente del rival, tienes una ventaja. Eso se cumple en el fútbol, se cumple en el baloncesto, se cumple en el boxeo, se cumple en el tenis, en cualquier deporte que tú puedas meterte en la mente de tu rival es parte del juego. Pero venir a quejarte de esa situación y no reconocer que tuviste a un De Paul que te jugó de gratis porque el árbitro le perdonó lo fuerte que estuvo entrando el día de hoy, aparte de lo provocador que estuvo en el campo, es como que un poco, no voy a decir hipócrita porque jamás usé esa palabra para él, pero sí un poco es falta de objetividad de parte del señor Lionel Messi. Decir que la provocación de las figuras jóvenes, que la falta de respeto, cuando los tuyos también hicieron lo mismo. Incluso hay una jugada, creo que es a Oliveira, que él lo agarra, una discusión que Messi lo agarra del cuello. También eso es una provocación, independientemente de que el chico sea más joven que tú tienes que en ese momento plantarte y dar el ejemplo como la figura consagrada que tú eres y como el capitán de un seleccionado. Y allí él también, tristemente, entró en este juego, eh, cayó en esa provocación y él también se dejó llevar por un arrebato de frustración que para una figura de su jerarquía, bueno, es comprensible, pero no aceptable. Pero de pronto en el partido te demandaba eso, ¿no? Al final se sacaron 4 tarjetas amarillas para Argentina y 3 para Uruguay. Y en el transcurso del desarrollo del partido se vio muchas trabas, ¿no? Muchas faltas. Es decir, en el balance estuvo muy ajetreado de manera muy agresiva, muy trabada. De pronto se le entiende en el aspecto de Messi de que si te muestran un equipo muy agresivo, tú no vas a tener una actitud pasiva, ¿no? De pronto también mostrar algo, ¿no? Pero de pronto en la cuestión de apañar cosas que ya, mira, te han perdonado, pero ya tampoco te burles de eso, hagas mofa de eso, mejor es estar callado, ¿no? Demostrar menos un poco de Claro. respeto y silencio, ¿no? En estas De cosas hecho, que... de hecho, ahí me gustó su declaración en general, salvo ese pequeño detalle. O sea, el hablar de la actitud provocadora de Uruguay, cuando para mí el que empezó con la pierna fuerte fue la propia Argentina, no me parece lo más objetivo de parte del señor Leo Messi. Creo que, bueno, independientemente de todo, creo que Uruguay fue justo ganador en un encuentro del cual se esperaba un poco más del equipo argentino. Me gustaría revisar un poquito las estadísticas. Argentina remató más a puerta, Uruguay fue mucho más efectivo. Argentina tuvo la pelota, pero hay que reconocerlo, Uruguay manejó los tiempos. Yo De, siempre me río mucho de cuando alguien en el fútbol me dice, el tal equipo tuvo la pelota. Y yo te digo, a mí qué me importa tener la pelota si no genero juego, si no hago goles, si no tengo idea. No es más que la posesión no es mejor que el que te hace dominada cuando lamentablemente tú no sabes traducir eso en superioridad en el marcador. Y hoy Uruguay demostró una vez más que no se necesita tener la pelota para hacerle daño a un equipo como Argentina y que no se necesita controlar el balón durante todo el encuentro para poder ganar. Lo importante es saber aprovechar las chances que tuvieron y Uruguay demostró lo más importante que es para mí en el fútbol actual, efectividad. de hecho, y esa efectividad también tuvo Colombia el día de hoy con Brasil.
sobre todo Totalmente. en manos de Luis Díaz, que en sus dos cabezazos aprovechó la oportunidad de una defensa desatendida de parte de Brasil, ¿no? Increíble lo que ha hecho después de todo lo sucedido con el Con su delantero padre, colombiano, que estaba en la claro. tribuna ahí. Increíble, ¿no? Oye, esa imagen creo que hasta el más pintado nos movió el corazoncito. O sea, ver a ese señor celebrando casi al borde del desmayo los goles de su hijo, creo que es una imagen que vale oro y que, no sé, te recuerdan lo bonito que es el deporte de alguna manera. Pues un señor que tú pasó 12 días secuestrado, llegar al campo, ver empezar el partido perdiendo y ver cómo su hijo se convertía en la gran figura al voltear el partido ante una selección como lo es Brasil, creo que no es poca cosa. Claro, eso quedará recuerdo en la memoria y sobre todo esto increíble, ¿no? Que él llega a hacer los dos goles de la victoria para una Colombia que necesitaba de esto, ¿no? Después del golpe que sufrió a nivel de este secuestro que tuvo sus padres, ¿no? Y lamentable por Brasil, ¿no? Que increíble, ¿no? Todo lo que está sucediendo. A raíz justo de este empate que tuvo con Venezuela, ¿no? A último minuto. Un empate ante Venezuela, una derrota ante Uruguay, recordemos que viene de esta es la segunda derrota consecutiva que sufre el cuadro de Diniz. Y preocupante porque parece que un Brasil que siempre ha tenido jugadores muy creativos sigue adoleciendo. Yo te voy a decir algo que me llamó la atención, que vi hoy en el campo. Me imagino que tú, como muchos, sigues la Liga Española, ¿cierto? Claro, en parte. En parte. Hoy Brasil utilizó a Vinicius Junior y a Rodrigo en la delantera. Vinicius Junior y Rodrigo son dos jugadores que dependen mucho de tener con quién triangular o con quién combinar para poder funcionar como una delantera, digamos, letal o una delantera inquietante. Si estos dos jugadores, tú le pones un elemento que sepa combinar con ellos, le facilitas de alguna manera el trabajo a la defensa rival. Porque los ves como dos huérfanos cada uno por su banda. Jugadores que llegan muy rápido, jugadores que caen con velocidad por las bandas, pero que al final lo hacen de forma estéril, no traducen eso en fútbol. Y hoy, al principio, yo creí que Martinelli, que hizo una buena combinación con Vinicius para el primer gol, un gol práctica casi que de camerino para la canariña, yo pensé que lo iba a poder poco a poco convertirse en ese tercer elemento del triángulo que necesitan formar Vinicius y Rodrigo para realmente ser una delantera letal. Y poco a poco Colombia logró neutralizar al ataque del equipo brasileño. ¿Cómo lo ves tú en esa parte? Sí, el primer gol de Brasil, madrugador, mismo Alianza Universitario, a los 4 minutos. Después, el tema de la lesión de Vinicius en el primer tiempo también repercute en el esquema de juego, ¿no? De Diniz, Claro, que viene de ganar una Libertadores, comienza ganando el partido, de pronto resistió bien Colombia para un buen despliegue en cuanto a la ofensiva, ¿no? Aprovechar los precisos momentos, ¿no? Porque son instantes en los que Luis Díaz, en los dos momentos, con dos cabezazos, logra la victoria. Siento que se desatendió el pero tema yo de te Brasil pregunto algo. con la lesión, sobre todo de Vinicius. Sí, si bien es cierto que Vinicius se lesiona, quitemos del gol en adelante. ¿Tú sentiste que Brasil fue tan letal o tan peligrosa o tuvo ese mordiente para causarle problemas al equipo colombiano? No, no estaba tan efectivo, ¿eh? Porque era un partido de ida y vuelta, sentía de que Colombia resistía y atacaba, y de igual manera, pero no estaba tan efectivo como tal, ¿no? Y en esas desatenciones, porque cuando un equipo comienza a atacar, como en el caso de Brasil, que se proyectaba, llega un momento en que te saturas y te quedas ahí, y ahí viene la contra del otro equipo que ha recargado físico, estando en el esquema más defensivo, y que se convierte en ofensivo, y ahí es la cuestión donde sale mal parado De Brasil, ¿no? hecho, volvemos a ver las estadísticas, fíjate, algo muy interesante. Mira, posesión de Brasil, 61%.
Posesión de Colombia, obviamente 39. Pero ahora vemos la diferencia en lo que fue remates al arco. Colombia tuvo 23 remates, de los cuales 10 fueron al arco. Brasil solo tuvo 12, de los cuales 3 fueron al arco. Entonces, aquí es donde tú ves la diferencia clara del juego y lo que yo te mencionaba antes. Independientemente de que se haya lesionado el señor Vinicius Junior, Brasil no creó tanta inquietud, a mi modo de ver, para la defensa colombiana como sí lo hicieron los cafeteros para los canariños. Y esa es la clave del juego. La efectividad de Colombia siempre se hizo presente en un encuentro que tuvo alternativas. Pero en mi opinión, Colombia fue mucho más letal a la hora de llegar. 2 cabezazos, tú lo citas muy bien, del señor Luis Díaz, fueron suficientes para desmoronar la defensa del equipo brasileño ante un portero experimentado como es Alisson y ante defensas que hacen vida en Europa. O sea, no me estamos hablando de no son chicos bisoños, son tipos que están jugando en las mejores ligas del mundo y que hoy se vieron bastante vulnerables ante la selección colombiana, ante los neogranadinos. Sí, de hecho. Y otro detalle en cuanto a la estadística, la esencia de Brasil, tanto en la selección como en los clubes que se ha visto en la Libertadores, es tocar el balón en un estilo particular. Y se ve en el partido en las estadísticas que Brasil tiene 531 pases y Colombia 342. Es decir, le dobla en pases y el pases. resultado no es coherente como tal, ¿no? Es como que deambular y no concretar. Y eso ha pasado Mira, factura. yo creo que si tú ves un poco más a aquellas Brasil exitosas, Brasil es un equipo que le gusta soltarte el balón. Brasil le gusta soltar el balón al rival como normalmente juega un gato con la presa. Yo te dejo mover, pero cuando quieras te voy a quitar la pelota y te voy a marcar. Hoy fue todo lo contrario, fue Colombia la que dejó mover a Brasil. Colombia dejó a Brasil mover la pelota, dejó que Brasil circular el balón, pero cuando Colombia buscó marcar, lo consiguió. Y creo que es una victoria merecida para un equipo que viene jugando bien en la eliminatoria. Un equipo que, en mi opinión, a pesar de la polémica de la jugada con Uruguay, debió haber ganado ese encuentro ante los Charrúas y que debería tener mejor posición en la tabla. Así que para mí, si hay una selección, al menos en estas primeras 5 fechas, que pinta fuerte a ser un candidato a estar presente en el Mundial de los 3 países, esa selección es justamente el equipo de Colombia. Eso, sí, de hecho. Y bueno, ya para ir finalizando el programa, está el tema de, bueno, Venezuela, Ecuador que empataron y Chile, Paraguay también que empataron a 0. Ahí no se suma y ya comienza la expectativa por la fecha del martes, que para Perú es Mira, para condenatoria, serte honesto, yo debo decir que ambos encuentros, el de Ecuador, el de Chile, Paraguay, lo seguí poco. El de Venezuela sí, obviamente, por razones personales, pero fue un encuentro bastante aburrido. Lo tengo que aceptar, yo soy bien tajante y bien crítico cuando he de serlo. Y hoy la selección venezolana se vio fácilmente neutralizable ante un Ecuador que se paró bien, pero ante un Ecuador que también creo que respetó demasiado la localía o quizás ese favoritismo que venía arrastrando Venezuela por lo cosechado en las fechas previas. Yo siento que Ecuador pudo haber hecho más daño en el partido de hoy. Si tuvo las estadísticas, fue un partido muy... ¿Perdón? le anularon un gol en el primer tiempo. Sí, le anularon un gol el primer tiempo por el VAR, me parece que fue justa la jugada, pero más allá de eso, yo considero que Venezuela hoy se vio muy inocente y debe tomar nota el señor Bocha Batista si quiere sacar un buen resultado en Lima. Yo no voy a dar yo no daría si yo fuese él, yo no daría por ganado el partido, más allá de la situación que esté viviendo el Perú con el señor Juan Reynoso, porque Perú para mí no deja de ser una bestia herida y es una selección que está obligada a buscar resultados. Yo creo que no voy a hablar, y vuelvo al tema para cerrar un poco, y me gusta divorciarme del tema cama, de que le estén haciendo la cama al técnico, porque primero que nada, si tú eres un futbolista profesional y si tú eres una persona que siente esos colores que llevas encima, tú debes recordar que aquí no hay mucho margen de recuperación.
una derrota más para Perú lo pone en una situación excesivamente comprometida si quieres asistir al Mundial del 2026. Entonces no quiero pensar esa cuestión de que los jugadores irresponsablemente estén haciendo la cama al técnico. Más si me voy por tu opinión, por tu punto de vista y pensar y creer que es más una cuestión de cierto divorcio de alguna manera entre lo que el técnico plantea y lo que los jugadores esperan de la selección y quizás ese sectarismo. Con respecto al último partido, creo que, mira, no hay mucho que rescatar del Paraguay-Chile, un encuentro que en lo particular deja un sinsabor de dos selecciones que no están pasando por su mejor momento y otro encuentro que, bueno, si te decía que me aburrió un poco el encuentro entre Ecuador y Venezuela, no tengo mucho que decir sobre lo visto hoy en el campo, al menos en los highlights que pude seguir, lo que fue el resumen de lo que fue el partido entre los australes y los paraguayos. Sí. ¿Algo más que agregar? No, definitivamente ya para cerrar, el tema de Venezuela y Perú va a determinar, siento que el terreno más fértil para que de alguna manera Reynoso tenga la oportunidad de mostrar lo que quería. En la altura se evidencia de que no se podía por el espacio, hay que buscar excusas ya. En el primer partido se expulsó a Víncula y no se pudo. Estábamos con 10 hombres, se entiende el empate. Con Brasil al último minuto. Con Argentina, campeona del mundo. Con Chile, de pronto también no jugaron bien los defensas. Y ahora, con Perú-Venezuela, es el terreno más fértil. Estás en tu cancha, a ver qué sistema te plantean. Vamos a ver Y el no puede haber martes. excusa. Claro, el martes ya no hay excusa, ¿no? O sea, ya. Creo que hay ¿En una qué? sola baja, ¿no? Para este partido. En, Hay una baja de la bicolor. pero en el esquema hay jugadores, ¿no? O sea, no es que sea fundamental en el tema de la baja, ¿no? O tú sientes que sí puede cambiar el esquema esta baja que mencionas. No, 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 para lo absoluto. Hay que ver si se mantiene fiel esa idea en el encuentro ante Venezuela. Creo que lo que tú dices es muy cierto. Es un partido donde Perú va a estar de local, donde ya no hay más excusas. No puedes inclusive lanzar esa vieja historia y hablar de titularidad, perdón, del buen momento del rival, porque no te alcanzan esos argumentos para justificar un nuevo descalabro. Y bueno, creo que tanto jugadores como técnicos tienen que hacer una introspección y darse cuenta de que lo que les viene en esta última fecha es debido a muerte. Un Sí, empate o una derrota ante la selección de Venezuela, ya creo que sería la carta de renuncia ya o la carta de despido al señor Juan Reynoso. de hecho. Muy bien. Ha sido un Bueno, gusto, estimado Alejandro. Nos estamos por viendo en supuesto. una próxima oportunidad. Y ya saben, amigos de Tribuna Picante, sintonícenos a través de la señal de streaming Radio Go Latino, conectados contigo y a través de la señal Radio Planeta 99, tu ritmo. ¿Algún último mensaje, amigo Alejandro? Nada, lo único que hacer invitarlos a que sigan interactuando por nosotros a través de la página de Facebook de Tribuna Picante, en nuestras redes sociales y hacerles extensiva una vez más la invitación para el próximo martes a las 10 de la noche, donde estaremos analizando más de la actualidad del fútbol y por supuesto del deporte a través de tu mejor portal, Tribuna Picante. Un gusto, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Igualmente, nos vemos.
Bueno, paramos por hoy, muchachos. ¡Vamos! ¡Y una más! Los latinos somos así. Vámonos, muchachos. Si nos reímos, pues somos amigos. Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar. Con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá. Hagamos todo a lo grande y compartiendo la vida se disfruta más. Exquisita. El Departamento de Investigación de Droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería INTI. ¡Locos, locos, locos, locos por los autos! ¿Todavía no puedes vender tu vehículo y necesitas el dinero ya? En Locos por los Autos compramos tu coche ya mismo y con dinero inmediato. Solo debes tener tu vehículo con documentación legal, no importa el estado, la marca o el modelo. Obtendrás tu dinero súper fácil y sin cuentos. Te esperamos en el Alto, Ciudad Satélite, frente a la parada del Micro Che. WhatsApp 7777-6452. Si comprar rápido tu coche es estar locos, pues estamos locos. ¡Locos por los autos! ¡Hagamos un trato! Joven, ¿cuánto cuesta su frazada? Caserita, no me vas a creer, pero me ha llegado una frazada. ¡Una frazada! ¡Ah! ¡No le creas! Mira nomás su... ¡Ya! ¿No ve qué te he dicho? En cambio, mira, a ver esta. Es antialérgica, 100% térmica, durable, lavable, no destiñe y es súper abrigada. ¿Y qué frazada es? La de la alpaqueta. Calidad Multex, con calor de hogar. La verdadera alpaquita.